Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que por el título, ya saben que promete dar mucho de qué hablar. Vamos a desentrañar esa frase impactante, Kerem Bürsin, mi sueño de familia se rompió por su culpa. Sé que suena fuerte, ¿verdad? Pero tranquilos, vamos a abordarlo con la profundidad que se merece, explorando qué hay detrás de estas palabras y las posibles interpretaciones. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción que ven por ahí y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Estamos construyendo una comunidad genial y su apoyo es fundamental. Ahora sí, pónganse cómodos porque la historia que vamos a analizar hoy es bastante intensa. Kerem Bürsin, mi sueño de familia se rompió por su culpa. Cuando leí esto, mi primera reacción fue wow. ¿Cómo es posible que la acción o presencia de una figura pública como Kerem Bürsin pueda impactar de manera tan drástica el sueño de familia de alguien? Es una pregunta que nos lleva a pensar en muchos escenarios posibles, ¿no creen? Podría ser una situación personal, un malentendido o incluso una interpretación muy subjetiva de los hechos. Vamos a empezar desglosando un poco lo que podría significar esta frase. Cuando hablamos de sueño de familia, estamos pensando en ese ideal de tener una pareja estable, hijos, un hogar, una vida compartida. Es un proyecto de vida, una meta que muchas personas persiguen con ilusión y esfuerzo. Y cuando decimos que se rompió por su culpa, estamos señalando directamente a Kerem Bürsin como el catalizador, la persona responsable de ese quiebre. Esto abre un abanico de posibilidades. Por un lado, podríamos estar ante una historia de desamor o una relación fallida donde Kerem Bürsin, directa o indirectamente, tuvo un papel. Tal vez alguien estaba enamorado de Kerem y su relación con otra persona, o su vida pública, frustró sus propios planes de formar una familia. Es una situación dolorosa sin duda, y en la que la figura de una celebridad puede convertirse en un punto focal, a veces injustamente. Imaginen estar en una relación y que la admiración desmedida de su pareja por Kerem, o los eventos que rodean la vida de él, generen conflictos o celos que terminen minando esa relación. Otra posibilidad, quizás más compleja, es que la persona que escribió o dijo esto se sintió profundamente decepcionada por algo relacionado con Kerem Bürsin que, en su opinión, afectó sus aspiraciones familiares. Esto podría ser desde un comportamiento público de Kerem que ella admiraba y que luego se vio empañado, hasta quizás una influencia indirecta en su vida. Pensemos en la influencia que las figuras públicas tienen, especialmente en redes sociales. A veces vemos un estilo de vida, una forma de ser, y nos inspiramos en ello para construir nuestros propios sueños. Si esa inspiración se ve traicionada por alguna acción de la persona admirada, es normal sentir una gran decepción, y quizás ese sentimiento se magnifique hasta el punto de sentir que el sueño se rompió. También podríamos estar ante una situación donde Kerem Bürsin, sin saberlo, se convirtió en el foco de un triángulo amoroso o una situación similar que impidió la formación de una familia. Es un cliché, lo sé, pero la vida real a menudo se parece a las telenovelas que tanto nos gustan. ¿Se imaginan a alguien planeando su boda, su futuro, y que de repente aparezca una persona, sea Kerem o alguien relacionado con él, que desestabilice todo? Es un escenario que genera mucha frustración y dolor. Sin embargo, es crucial recordar que estamos hablando de una frase que, sin contexto, puede ser interpretada de muchísimas maneras. No tenemos todos los detalles, no conocemos la historia completa detrás de estas palabras. Es muy fácil juzgar o sacar conclusiones precipitadas cuando solo tenemos un fragmento de información. Las redes sociales a veces nos inundan con titulares llamativos que buscan generar impacto, y esta frase, sin duda, lo logra. Pero detrás de cada titular, hay una historia, a menudo llena de matices y complejidades. Podríamos estar ante una exageración emocional, donde la decepción es tan grande que la persona siente que su sueño de familia se arruinó, y busca un culpable tangible, y en este caso, Kerem Bürsin se ha convertido en ese culpable. A veces, cuando estamos muy heridos, necesitamos externalizar ese dolor y culpar a alguien o algo. Es un mecanismo de defensa, una forma de procesar una situación que nos ha afectado profundamente. Otra perspectiva podría ser que la persona que pronuncia esta frase es una fan muy apasionada de Kerem Bürsin. Quizás tenía la esperanza de una relación con él, o se sentía muy identificada con su imagen y proyectaba en él un futuro ideal.
Cuando esa proyección se ve frustrada por la realidad de la vida de Kerem Bürsin, su vida amorosa actual, o cualquier otro aspecto público, esa decepción se traduce en la sensación de que su sueño de familia se ha roto. Es importante también considerar la posibilidad de que haya habido alguna controversia o noticia relacionada con Kerem Bürsin que haya impactado negativamente la percepción de alguien sobre él, y que esa percepción se haya trasladado a sus planes de vida. Las figuras públicas están constantemente bajo escrutinio, y cualquier error o mala decisión puede tener consecuencias, no solo en su carrera, sino también en cómo son percibidos por su público. Si una acción de Kerem Bürsin va en contra de los valores que alguien considera fundamentales para formar una familia, es comprensible que esa persona sienta una desconexión y una decepción profunda. Ahora, pensemos en las implicaciones de culpar a una figura pública. Por un lado, Kerem Bürsin, al ser una persona conocida, es un blanco fácil para atribuirle responsabilidades. Su vida está expuesta y las personas tienden a proyectar sus propias expectativas y frustraciones en aquellos a quienes admiran o siguen. Sin embargo, también es vital recordar que Kerem Bürsin es un ser humano, con sus propias decisiones, sus propias relaciones y su propia vida. Atribuirle la culpa directa de la ruptura del sueño de familia de alguien, sin conocer los detalles, es una acusación muy seria. Es posible que el concepto de sueño de familia no sea algo tan literal como casarse con Kerem Bürsin. Podría referirse a un modelo de familia que Kerem representaba para esa persona, o un ideal de relación que él encarnaba en su vida pública. Quizás su estilo de vida, su forma de relacionarse en pantalla o en entrevistas, le inspiró a alguien a buscar un tipo específico de relación y, al ver que la realidad de Kerem Bürsin no se alineaba con esa imagen idealizada, sintió que su propio proyecto de vida se vio afectado. En resumen, esta frase Kerem Bürsin, mi sueño de familia se rompió por su culpa, es un titular potente que nos invita a reflexionar sobre la influencia que las figuras públicas tienen en nuestras vidas y en nuestras aspiraciones. Nos habla de desilusión, de expectativas no cumplidas, y de la complejidad de las relaciones humanas, incluso aquellas que son unidireccionales. Podría ser una historia de amor no correspondido, una decepción por un comportamiento público, o simplemente la proyección de un ideal que chocó con la realidad. Lo que está claro es que el impacto de las personas que admiramos, o incluso que criticamos, puede ser profundo. A veces, sin ser conscientes de ello, incorporamos ciertos modelos de vida en nuestros propios planes, y cuando esos modelos se quiebran, nos sentimos afectados. Es un recordatorio de que debemos ser cautelosos con nuestras expectativas y no depositar toda nuestra felicidad o nuestros sueños en una sola persona, sea famosa o no. Para finalizar, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a explorar esta interesante y, debo decir, un tanto misteriosa frase. Ha sido un viaje de especulaciones y reflexiones, y me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que es posible que la acción de una figura pública rompa el sueño de familia de alguien? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber sucedido? Por favor, dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos. Y si este vídeo les ha parecido interesante o les ha hecho pensar, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más gente pueda unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.